¿Qué tal, Brownies y Pegasisters? La hora de contenido de My Little Pony está cada vez más cerca, siendo lo primero que tendremos de esto la serie de cortos de My Little Pony Tell Your Tale, también conocida como Cuenta tu historia, cuyo primer episodio se estrenará esta misma semana. Por lo que, si aún no estás seguro de ver esta serie o no sabes bien en qué consiste, aquí te diré todo lo que necesitas saber antes de verla. Primero que nada, para los que aún no lo saben, Cuenta tu historia no es la serie principal de la G5, una impresión que muchos tuvieron cuando esta serie fue revelada, pero nada más lejos de la verdad. Esta es una serie de cortos de no más de 5 minutos para YouTube, en donde vemos a Son y sus amigos tener aventuras cotidianas en Martha Bane y las otras ciudades, en donde se prioriza la comedia. En cierta manera podemos decir que esta es una nueva versión de Pony Life, solo que, a diferencia de esa serie, parece que esta sí forma parte de la misma continuidad de la serie principal, pero eso ya lo veremos. Por otro lado, dicha serie principal, de la cual sabemos muy poco, se estrenará el 26 de septiembre por Netflix y contará con 8 episodios. Por lo que, dado la cantidad reducida de estos, y sabiendo que las series de Netflix tienden a ser lineales, es muy probable que Cuenta tu historia haya sido creado con el propósito de contar esas historias con formato episódico y con un tono más relajado al que veremos en dicha serie. Básicamente, Cuenta tu historia podrá servir como el punto intermedio entre toda la trama que esta G5 llevará, y por lo que sospechamos podría ser más lineal que las anteriores ocasiones. Así que estos cortos se encargarán de contarnos las historias más simples y episódicas de nuestros nuevos protagonistas, sin necesidad de desviar el ritmo que el contenido principal ofrecerá. En otras palabras, esta serie se puede decir que contendrá esos episodios de relleno que no aportan mucho a la trama, y que en este caso serán más fáciles de saltar, pero que si llegas a ver pueden ser entretenidos, mientras que la serie principal irá directo al grano. Aunque este quizás no sea del todo el caso, ya que también existe la posibilidad de que aquí veamos la introducción de varios elementos que podrían ser importantes en otros medios, siendo uno de estos el nuevo faro en el que vivirán nuestros protagonistas, el cual, como sabemos, también hará acto de presencia en el videojuego como en la serie y especiales, siendo que aquí es donde se hace la mención de su construcción, pese a que no vemos cuando lo construyen. De hecho, por lo que llegamos a ver en el tráiler, parece ser que una de las tramas será cómo nuestros protagonistas se adaptarán a vivir juntos, particularmente con Izzy, quien es alguien bastante complicado de liar. Esto, curiosamente, es similar a la sinopsis del especial Major Mark, donde se menciona cómo ellos deben aprender a vivir juntos, por lo que pone un poco en duda si estos cortos serán canon. Pasando ya a cosas más técnicas, sabemos que esta serie contará con 70 cortos, los cuales estrenarán semanalmente, por lo que en dado caso de que se estrenen uno por semana, tendremos más de un año de contenido de estos cortos. Un tiempo nada despreciable a mi parecer, aunque sí puede ser algo agobiante. Otra cosa importante a tener en cuenta es que en esta serie escucharemos al nuevo cast en inglés de los personajes, que será el cast oficial a partir de ahora, siendo que Sonny será interpretada por Jenna Warren, Peter por AJ Breeden, Hitch por JJ Heron, C por Maitreya Ramakishan, e Izzy por Anna Sunny, quien por cierto ya ha estado metida en la franquicia con el personaje de Sugar Snap en Pony Life. Pero algo bastante interesante es que en una imagen promocional de estos actores podemos ver a una actriz llamada Bahía Watson, quien interpreta a un nuevo personaje llamado Misty, personaje que hasta la fecha en la que se escribe este video no sabemos nada, como si este es exclusivo de los cortos o aparecerá en otros medios como la serie y especiales, así que es un gran misterio. Y como una gran curiosidad, Bahía tiene en su filmografía la serie de Star Trek Discovery, siendo una de las actrices que se unen a la lista de actores que han estado en ambas franquicias, junto a John DeLance, voz de Discord, William Shatner, voz de Grandpere, y Zoe Saldaña, voz de Celano. En cuanto a doblaje latino, es agradable decir que sí tendrá, y que además contará con la mayoría de las voces que escuchamos en la película, a excepción claro de las voces de Sonny, Hitch y Pi, por la misma razón que cambiaron las voces originales, aunque honestamente es algo que ya se veía venir. Por lo que ahora, sabiendo todo esto, quisiera saber qué tanto interés tienes en esta serie. Pero si ahora quieres saber si Discord está muerto en los tiempos de la quinta generación, o quieres saber los 10 peores episodios de My Little Pony, te dejaré las ventanillas a las que puedes hacer clic. Y como siempre, no quiero irme sin antes agradecerle a todos los suscriptores que se han convertido en miembros del canal y recordarles que, bueno, ustedes ya saben. Por lo que nos veremos muy pronto.